Dentro de la mitocondria en la matriz se produce la descarboxilación oxidativa mediante un complejo enzimático llamado piruvato deshidrogenasa, por la que el ácido pirúvico se descarboxila, oxida su grupo aceto y se activa en la forma de acetilcoenzima A. Esta fase se realiza en varias etapas: pérdida del grupo carboxilo del piruvato, que se libera en forma de dióxido de carbono con el primer carbono y 2 oxígenos. El grupo carbonilo del piruvato se oxida y cede sus electrones a un NDA+, que se reduce a NADH, formando un grupo acetilo. El grupo acetilo se esterifica con el grupo SH de la coenzima A. Se forma el acetilcoenzima A, que entrará en el ciclo de Krebs. En la descarboxilación oxidativa vamos a obtener 2 NADH, 2 acetilcoenzima A, una enzima de piruvato deshidrogenasa. Vamos a ver el ciclo de Krebs, también conocido como ciclo de ácido cítrico o ciclo de ácidos tricarboxílicos, pero más conocido como el ciclo de Krebs. Es una ruta metabólica, una sucesión de reacciones químicas que forma parte de la respiración celular en todas las células aerobias, sabiendo que se produce en la mitocondria. Pero recordemos que la glucosa, cuando entra a la célula, tiene que pasar por la glucólisis y a través de esto se convierte en piruvato, recordando que da 2 piruvatos, así que el ciclo de Krebs se produce 2 veces. El piruvato se va a convertir en acetilcoenzima A. Este acetilcoenzima A es el principal. Este proceso se llevará a cabo en la mitocondria. El piruvato se va a convertir en acetilcoenzima A través de la enzima piruvato deshidrogenasa. Esta utilizando vitamina B1, B2, B3, B5 y ácido lipoico para ayudarla a convertir. Empieza cuando una molécula que se llama oxalacetato se combina con el acetilcoenzima A, con la enzima citrato sintasa. Forma el citrato. El citrato se deshidrata, así formando cis-aconitato por la enzima aconitasa. Y con la misma enzima aconitasa, el cis-aconitato con el H2O ahora se hidrata. De esta manera se va a formar el isocitrato. Después, con una oxidación, se va a formar el oxalosucinato con la enzima isocitrato deshidrogenasa y obtenemos los 3 primeros ATP en esta reacción. Después, el oxalosucinato se descarboxila con la enzima isocitrato deshidrogenasa y se va a convertir en alfa-cetoglutarato. Va a pasar a succinilcoenzima A por una descarboxilación oxidativa con la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa y se producen 3 ATP nuevamente. El succinilcoenzima A forma el succinato, que se fosforila a nivel del sustrato. En la reacción 5 llega una enzima llamada succinilcoenzima A sintasa, que trae consigo GDP y otra molécula llamada fósforo inorgánico. Este último es el que trae la energía. Debido a esta carga de energía, el GDP pasa a GTP, guanosin trifosfato, que luego se transforma en ATP y de esta manera succinilcoenzima A se transforma en succinato. A succinato le llega otra enzima llamada succinato deshidrogenasa, que trae consigo FAD y para cargarlo necesita 2 hidrógenos, así que los toma del mismo succinato, transformándose en FADH2, y por esta razón el succinato se transforma en fumarato. En la séptima reacción se le otorga a fumarato una molécula de agua, y participando la enzima fumarasa, da lugar de este modo a otra molécula de 4 carbonos llamada malato. En esta última reacción llega otra enzima llamada malato deshidrogenasa, que trae NAD. Esta se reduce a NADH, y aquí es donde se regenera el oxalacetato mediante la oxidación del malato.
En este momento se reinicia el ciclo. Se generan productos tales como lo son un ATP, un FADH que equivale a 2 ATP, 3 NADH que cada NADH equivale a 3 ATP. Así que nos quedan 12 ATP, pero el ciclo se repite 2 veces debido a los 2 piruvatos. Por lo tanto nos quedamos con 24 ATP y 4 moléculas de dióxido de carbono. El ciclo de Krebs nos dice que el oxígeno no se transforma a dióxido de carbono como muchos pensábamos, sino que la glucosa es la que genera ese dióxido de carbono. Este ciclo está siempre activo, funcionando millones de veces cada segundo en la mayoría de los seres vivos, con la única finalidad de preservar la vida y así seguir existiendo. El proceso de la cadena respiratoria. En la célula, dentro de ella se encuentran organelos, a los que llamamos mitocondrio. Se divide en 3 partes: la matriz, las crestas y el espacio intermembrana. En las crestas se encuentran 4 complejos, 2 transportadores y las más importantes, la ATP, sintasa. Todo comienza cuando un NADH se convierte en un NAD y 2 electrones. Los electrones se introducen en el complejo 1, donde ahí 2 iones de hidrógeno son bombeados hacia el espacio intermembral. Los 2 electrones luego pasan a la ubiquinona, donde ésta los transporta al complejo 3. En este complejo son bombeados otros 2 iones de hidrógeno. Después de eso, los electrones pasan a la citocroma C, la cual los transporta al complejo 4. De otra vez son bombeados otros 2 iones de hidrógeno. Los 2 electrones son atraídos por un oxígeno, el cual después atrae a 2 iones de hidrógeno, creando así una molécula de agua. Debido a la gran concentración de hidrógeno en el espacio intermembral, los hidrógenos pasan por el ATP, sintasa, debido a que el NADH produce 6 iones de hidrógeno. Así terminaríamos con 3 moléculas de ATP. Para la FADH es diferente, ya que los electrones llegan al complejo 2 y de ahí se pasan directamente a la ubiquinona. Esta nos transporta al complejo 3, donde se bombean 2 iones de hidrógeno. Después los electrones pasan al citocroma C, donde pasan al complejo 4. En este son bombeados otros 2 iones de hidrógeno. Los electrones son atraídos por un oxígeno, el cual después atrae a 2 hidrógenos para formar una molécula de agua. Debido a la concentración de hidrógeno en el espacio intermembral, los iones de hidrógeno pasan a la ATP, sintasa, y da el proceso de la FADH. Se producen 4 iones de hidrógeno, haciendo así que terminemos con 2 moléculas de ATP. Fosforilación oxidativa es el proceso en el cual se genera la mayor cantidad de ATP. Este proceso se llevará a cabo en el interior de la mitocondria. Y de esta manera, en el proceso de glucólisis obtendríamos los productos 2 ATP y 2 NADH, que esto se convertiría a 2 ATP y 6 ATP. En el proceso de la descarboxilación oxidativa obtendríamos 2 NADH y esto se convertiría a 6 ATP. En el proceso del ciclo de Krebs obtendríamos los productos 2 NADH, 6 ATP, 2 FADH y esto se convertiría a 18 ATP, 2 ATP y 4 ATP y obtendríamos un total de 38 ATP.